Buenas, en el día de hoy le vamos a presentar el proyecto del caso Alcoa en Costa Rica. Yo soy Dylan Recio y mis compañeras María José Carrillo y Carla Sofía Guzmán Barrantes. A continuación, mi compañera María va a hacer la introducción de este trabajo. Ok, vamos a iniciar un poco con describir cómo se dio todo este conflicto, hablar del objetivo que tenía esta empresa en nuestro país, de los impactos negativos que iba a tener en nuestro país también y ampliar un poco más la información de todas las manifestaciones. Si gusta, me pasa a la siguiente diapositiva. Podemos empezar hablando un poco de lo que es la bauxita, ¿verdad? Que es una roca que está compuesta principalmente por hidróxidos de aluminio. Es considerada la fuente más importante de la producción. La bauxita tiene mucha importancia económica ya que se utiliza como materia prima para obtener aluminio. Con este podemos hacer aviones, podemos fabricar láminas, techos, utensilios del hogar, entre otras cosas. En 1956 es cuando llega Alcoa a Costa Rica. El objetivo que tenía esta empresa era poder explotar la bauxita en el Valle del General, en Pérez Celedón. Alcoa pretendía explotar la bauxita por un lapso de 40 años. También cabe recalcar que eso se estaba dando en el gobierno de José Joaquín Trejos Fernández. Alcoa en 1956 solicitó un permiso para que la ONU solicitó un permiso a la ONU para poder explorar todo como las tierras donde estaba la bauxita, que eran Pérez Celedón. Todo esto duró como hasta 1968. Ya en 1964 es cuando la empresa y el gobierno firman un contrato en el que el Estado le otorga una concesión para la explotación de 120 millones de toneladas de bauxita por 5 años. Cabe recalcar y mencionar que el Estado también tenía que invertir 11 millones para construir una supercarretera, ya que se ocupaba transportar los camiones que iban a llevar todo el material que iba a ser exportado en barcos. Y también se quería negociar la instalación de una planta transformadora de bauxita en aluminio. Básicamente se le quería dar al Alcoa 30.000 manzanas de tierra que debían ser totalmente destruidas para obviamente poder sacar lo que era la bauxita. Es importante mencionar que si el contrato se llegaba a aprobar, el gobierno aceptaba construir una enorme represa hidroeléctrica para abastecer a Alcoa y también aceptaba una participación mínima en las ganancias y asumía todos los riesgos ambientales de la explotación. Ya para eso de 1970 es cuando inician todo lo que son las manifestaciones. Aquí cabe mencionar que desde que inició este conflicto en 1956, lo que eran los agricultores y los campesinos de Pérez Celedón no estaban de acuerdo con esta empresa. Sin embargo, es hasta 1970 que inician todas las manifestaciones. Si gusta, pasa a la siguiente diapositiva. Para el 24 de abril es cuando la Asamblea Legislativa vota a favor del contrato. Bueno, la mayoría de la Asamblea Legislativa votan a favor del contrato. Y este mismo día es cuando inician las manifestaciones. Ahí podemos ver distintas imágenes que reflejan lo que estaba pasando en ese momento. Se unieron miles de personas de diferentes sectores de la comunidad costarricense, que más adelante se van a mencionar y se van a ampliar un poco más. Y se puede decir que esta época fue una época de lucha y de esperanza y que también se puede considerar como el nacimiento de los movimientos ecologistas costarricenses. Por otro lado, también vamos a hablar un poco de los impactos negativos que tuvo Alcoa, bueno, que iba a tener Alcoa en nuestro país. Si gusta, cambie la diapositiva. Principalmente estaban los impactos ambientales, que iba a tener impactos ecológicos negativos, como por ejemplo la contaminación atmosférica, la pérdida de la biodiversidad, la sequía, la deforestación, la pérdida del área cultivada, etc. Básicamente Alcoa significaba poner en riesgo la soberanía y las riquezas naturales del país. Por otro lado, también están los impactos en la salud, que podemos mencionar problemas mentales, malnutrición, enfermedades laborales, accidentes, exposición a riesgos e incertidumbre, por ejemplo, la exposición a la radiación. Y por último, tenemos los impactos socioeconómicos, que en estos está el aumento de la corrupción, el desalojo, la falta de seguridad laboral, el ausentismo, los despidos, el desempleo, las violaciones a los derechos humanos, la expropiación de la tierra, etc. Ahora el compañero nos va a hablar un poco de lo que eran los principales actores del conflicto.
Bueno, para hacer una descripción de los actores participantes del conflicto, tenemos que hablar sobre el sector educación, que en este caso incluye a lo que es el movimiento, bueno, el movimiento estudiantil de la Universidad de Costa Rica, a los profesores de la Universidad de Costa Rica, también a la administración de la Universidad de Costa Rica. Y también tienen que incluir a lo que serán todos los profesores de los colegios del Valle Central y a los estudiantes en su mayoría, debido a que el movimiento estudiantil en el año 1969 hizo como giras informativas para concientizar a todos los estudiantes a que se fueran a manifestar y a ponerse en la espalda, como dicen ellos, el peso de esta manifestación. Luego también tenemos lo que son movimientos sociales. Los movimientos sociales, en este caso, como menciona la compañera, existían agricultores y demás que se habían organizado, más sin embargo, en las investigaciones tenemos que aclarar que no aparecen mencionadas. Eso es algo que es bastante necesario como de empezar a recalcar o ahondar porque es parte de este movimiento. Pero bueno, también tenemos los que eran los movimientos como los movimientos cristianos. En ese momento la juventud estaba teniendo como un ímpetu en las participaciones sociales alrededor del mundo, desde el gremio cristiano en realidad, y Costa Rica no iba a ser la excepción en eso. Entonces hay bastantes movimientos sociales de parte de lo que son gremios cristianos en Costa Rica. Luego tenemos que hablar del gobierno y los partidos políticos. El gobierno en este caso, tenemos que especificar que el presidente de ese momento ya estaba a punto de cerrar sus labores, ya iba a ser el traspaso al siguiente presidente, que era José Figueres Ferrer, y ambos presidentes, ahí hay que dejar claro, ellos estaban de acuerdo con el contrato de Alcoa, ellos querían que esa empresa llegara a Costa Rica. Luego, para los partidos políticos, tenemos que mencionar que existen partidos políticos que fueron declarados como izquierda y otros que ahondaban que estos otros partidos no debían ser, pero estos mismos partidos que decían que la izquierda estaba mal, también estaban en ese mismo lado, como por ejemplo Liberación Nacional. Figueres Ferrer, que iba a ser el presidente, era parte de Liberación Nacional y Liberación Nacional estaba con el sector de educación. Ellos apoyaban, bueno, no, obviamente no son todos, pero algunos partidarios apoyaban bastante a lo que era la Federación de Estudiantes de ese momento y les pasaban como, por así decirlo, los santos de cuáles movimientos estaban sucediendo, les ayudaban como en el teje y el maneje. Por último, un actor bastante importante en esto es la prensa, debido a que los estudiantes de la Universidad de Costa Rica, los movimientos sociales cristianos y otros partidos políticos como el Partido Nacional de los Trabajadores estuvieron anuentes a hacer bastante publicidad por estos medios, ya que era la única forma de llegar a la población costarricense en ese entonces. Alrededor de unas 8 o 10 publicaciones hicieron solamente en los últimos eh, 5 días o pongámosle 8 días de la manifestación. Ahora bien, para hacer una definición y una explicación de este conflicto, tenemos que entender primero que nada que la empresa Alcoa es una empresa que proviene del imperio de ese momento, que entonces para poder llegar a Costa Rica tenía que haber todo un proceso político, ¿verdad? Toda una gestión donde ellos tenían que hablar sobre, bueno, nosotros qué ganamos, ustedes qué ganan, cuáles son las repercusiones en este caso. Y bueno, todo ese proceso político había ocurrido con esta empresa que, como menciono, y es importante tener claro, provenía del imperio de ese entonces, que no quiere decir que no haya cambiado, pero bueno, cuando esta empresa viene, ¿verdad? Y quiere hacer sus labores acá, el movimiento estudiantil en este caso se da cuenta también de lo que está sucediendo y en el año 69, cuando hacen un congreso universitario, ponen una cláusula, bueno, como 39 cláusulas de que no debería estar, y eso el movimiento estudiantil es el primero en salir a la calle, por así decirlo, en contra de esta empresa, por lo que no fueron lo que podemos decir personas apropiadas del término ecologista como tal, acá en Costa Rica, ni personas relacionadas con este ámbito, como lo eran los agropecuarios en general, pero sí existía. Entonces, la relación con estas lecturas
de Folchi y de Martín Salieris es bastante importante de tener claro, porque así nace, a raíz de eso nace en Costa Rica lo que podría ser un movimiento antiimperialista y lo que se menciona que es el más grande de todos, pero además de eso, y nosotros recalcamos, nace también lo que puede ser el primer movimiento ecologista según las literaturas que nosotros hemos visto en la clase. De las fuentes utilizadas en este proyecto se destacan las siguientes, las cuales son de suma importancia y nos brindan información oficial, como lo es el Seminario Universidad, un periódico de la UCR con varios años de vigencia, como también la revista electrónica Diálogo. Cabe mencionar que un personaje muy importante durante toda esta problemática fue el investigador Randall Chávez Zamora, el cual dio persecución al movimiento estudiantil del COA. Él básicamente investigó cómo los estudiantes poco a poco se metieron en esta problemática. Por otra parte, tenemos la fuente llamada Izquierda Web, un medio noticiero enfocado en los trabajadores que nos brinda de manera muy fácil información sobre el conflicto. Bien. Por otra parte, un medio del cual tiene mayor dificultad para poder leer su contenido en La Nación, ya que para poder hacerlo se debe pagar cierta mensualidad para poder leer con comodidad. Por otra parte, está La República. Es un periódico de larga edad que posee muchos años de publicar en nuestro país y con una fuerte presencia en medios digitales. Es por ello que su información posee confianza ante todos los costarricenses. De acuerdo con la información brindada, no sería raro decir que el conflicto del COA es un hecho histórico, el cual posiblemente será reconocido por los estudiantes de la Universidad de Costa Rica por su importancia en su vida universitaria. Al fin y al cabo, la problemática política fue básicamente un acuerdo con nombre al COA, el cual es como popularmente conocemos como dar gato por liebre. Después de un mes entero de conflictos donde personas salieron heridas, donde inocentes fueron a la cárcel injustamente, la empresa Alcoa se retiró de Costa Rica. Ya con esto concluiríamos nuestra exposición del proyecto. Muchísimas gracias por la atención brindada. Buen día.